Hola camaradas, bienvenidos a un nuevo capítulo del ajedrez de fútbol Croacia, capítulo número 8 para repasar pues toda la jornada que nos ha dejado el fin de semana y analizar cada uno de los 5 partidos que se han disputado con ese derbi del Adriático entre el Rijeka y el Hajduk Split, los dos equipos que encabezan la clasificación como plato fuerte en un fin de semana donde otra de las noticias destacadas ha sido sin duda el debut de Nenad Bjelica en su retorno al banquillo del Dinamo de Zagreb. Lo hizo con victoria y también con ese partido entre el Gorica y el Slaven Belupo que se debía jugar en la primera franja del sábado, pero que por las lluvias fue suspendido y aplazado hasta el lunes, donde vimos una de las imágenes sin duda no solo de la jornada sino también de la temporada, ese error de Ivan Susak que le costó los 3 puntos, en este caso 2 porque el partido estaba en empate al Slaven Belupo. También repasaremos los demás marcadores, ese empate entre el Sivnic y el Istra y la victoria de un Osijek que parece despegar ante un Varaždin que vuelve por segundo partido en lo que llevamos de curso a encajar gol. Así que vamos ya con el ajedrez de fútbol Croacia. Pues bien, camaradas, lo primero que hay que hacer, como es habitual, ya lo sabéis, es repasar los marcadores de esta jornada número 8, la penúltima de la primera vuelta, de las 4 que tiene esta Super Sport HNL. Ahí están los resultados. Empezó la jornada el viernes con ese Sivnic Istra, empate a 0 en un partido donde quizá los locales pues no estuvieron a la altura cuando el Istra se quedó con uno menos. Ahora lo repasaremos. El sábado pues esa victoria del Dinamo de Zagreb, esa goleada ante la Lokomotiva. Solo un partido en la jornada del sábado, por lo que decíamos antes, ¿no? Ese aplazamiento del Gorica Slaven Belupo que se jugó el lunes y que acabó con ese resultado de 2-1. Y en la jornada del domingo teníamos dos partidos espectaculares. Ese Osijek 2, Varaždin 1 y ese Rijeka 0, Hajduk Split 0. Ni el líder ni el segundo se pudieron imponer uno frente al otro en ese derbi del Adriático entre las dos principales ciudades de la costa de Croacia. Pues con esto vamos a por el primer partido, ese Sivnic Istra, para, pues como es habitual, empezar el repaso por orden cronológico de viernes, en este caso también a lunes. Pues bien, el viernes se jugaba el primer partido de esta octava fecha del campeonato entre el Sivnic y el Istra, un partido que apetecía ver por la necesidad que tenían los dos equipos para ver pues bien qué propuesta iban a sacar los entrenadores fruto de esa necesidad. Y si nos paramos en los primeros pues casi 30-35 minutos, el que fue más ambicioso, que fue a por el partido, fue el Istra. Realmente en ese sentido fueron los dos equipos fieles a su estilo. El Sivnic, pese a jugar en casa, pues se mostró más defensivo, como es habitual, esperando al error del rival para poder contratar con sus hombres rápidos que tiene arriba. Y el Istra, pues todo lo contrario, querer tener el balón. Hubo cambio en la defensa, se pasó a jugar con 3 centrales y 2 carrileros a 4 defensas para intentar, pues eso, imagino, tener un hombre más por arriba en el centro del campo y poder ser más ofensivos. Y lo cierto es que el Istra empezó muy bien el partido, tuvo el balón, metió al Sivnic en campo propio, una situación donde el conjunto local, pues es verdad que se siente fuerte, pero que jugando en casa quizás se le debería exigir un poco más. Tiene jugadores de calidad, pero es verdad que están ya muy acostumbrados a defender en campo propio y a hacer daño al contraataque, ¿no? Bien, el Istra acumuló varias llegadas. La verdad que Lisička mandó un balón al palo, Dakovic tuvo que actuar también para repeler otro disparo y parecía que si alguien se debía llevar el partido, como mínimo marcar el primer gol, ese era el Istra, donde hubo novedades, por cierto.
Paolo Tramezzani incluyó en el 11 inicial, pues más allá de hacer ese cambio, ¿no? De poner 4 defensas con Barisic como lateral derecho y Marcel Heister como lateral izquierdo, se cayó del equipo en este caso Kadusic, pues bueno, Antonio Maric volvió a la titularidad, debe ser el hombre que ocupe la vacante dejada por Petrusenko, y una vez recuperado de sus problemas físicos, pues el técnico italiano le ha puesto en el 11. Y en la media punta entró Beyat Lekgueiri, este jugador que despuntó sobre todo en el segundo partido, en la segunda jornada, en esa victoria del Istra en casa, que fue la primera. Y bueno, la verdad que dio una asistencia maravillosa para el gol precisamente de Petrusenko, que ya no está en el equipo, ¿no? Matek Buk también entró por izquierda, con Lesicka por derecha, y arriba pues una referencia, Salim Fagolawal, que no estuvo a nivel de lo que se le debe pedir al delantero del Istra, sobre todo ser un jugador que reciba balones, que pueda jugar de espalda, más allá de poder también hacerlo al espacio, y eso es algo que Filet o el ex del Alavés Gagua sí que pueden dar, pero que Salim Fagolawal no sería el hombre, ¿no? Es verdad que al final, pues, en el banco sí que tenía a Georgi Egawa, el georgiano ex del Alavés, pero Elias Filet no estaba en disposición de poder jugar. Con todo, el Istra pues estuvo muy bien hasta que Slavko Blagojevic, que es el capitán, pues cometió un error impropio de un jugador de su experiencia. Es uno de los jugadores más amonestados y expulsados de la máxima categoría croata, y de hecho pues vio una segunda amarilla por dejar el codo a un rival. Acción clarísima, acción clara de segunda tarjeta amarilla y expulsión. Esto fue pues antes de llegar al descanso, en el minuto 38. A partir de ahí pues el Istra dio un paso atrás, no solo en lo que quedaba de primera parte, sino también en toda la segunda, evidentemente para al menos salvar un punto, y si cazaba algún contraataque, pues intentar aprovecharlo. No lo hizo, y la verdad es que tampoco el Simnic aprovechó el hecho de jugar con superioridad numérica. Es verdad que sí que tuvo más balón, pero cuando tiene que asumir la iniciativa el equipo de Mario Karevic, pues se le ven esas lagunas, que es un equipo acostumbrado a no tenerla y a salir al contragolpe. Entonces, pese a jugar con uno más, yo creo que le pesó el hecho de tener que llevar la iniciativa. Sí que es verdad que llegó al área contraria, que tuvo acercamientos, algún disparo, pero que tampoco pusieron en problemas a Lovro Maciek en la portería del Istra, ¿no? Entonces, bueno, oportunidad perdida sin duda para el Zenit de reencontrarse con la victoria. Es verdad que sigue la zona alta, pero oportunidad perdida en ese sentido, ¿no? Algunas cosas a destacar, porque hubo rotaciones. Mario Karevic, que suele rotar poco, sí más arriba, donde los jugadores que tiene pues se van repartiendo la titularidad, pero vimos ya cambios en otras posiciones. Por ejemplo, en el eje de esa zaga de tres centrales entró Dušan Dunmovic, que junto a Morrison, que se comenta por cierto que fue ojeado por algún club de Alemania, con lo cual ya le siguen la pista al central, pues junto a él y junto a Stefan Peric, que es titularísimo, indiscutible, pues formó ese eje de la zaga y a muy buen nivel, eso es verdad, hay que decirlo. También entró el joven Antek Kelf en el centro del campo, que la verdad que dejó una buena impresión, porque es un jugador que roba muchos balones, un jugador más escoba para intentar recuperar y lanzar el contraataque al costa. Y Lovre Kalusic jugó como carrilero derecho, esa posición donde Toni Kolega es titular, donde también ha llegado el ex del Osijek Gerzan, y veremos si en los próximos partidos va entrando. Buen fichaje en ese sentido del Simnic, un jugador que estaba libre, contrastado, que viene de un equipo con aspiraciones. La verdad que es un fichaje muy parecido al de Leonard Zuta, que es el carrilero izquierdo titularísimo, y que en principio Gerzan, pues pese al buen rendimiento de Toni Kolega, pues le esperamos en esa posición de titular. En la media punta, Jakov Antons Basels, el canterano del Dinamo de Zagreb, que parece que va teniendo regularidad en esa posición. Y en punta, Ivan Santini y Ivan Bocic. Se quedó en este caso sin opciones de titularidad, pues hombres que ya han jugado ahí también: Josef Magic, Ivan Delic o el colombiano Carlos Torres. Garzán no estuvo ni convocado porque justo llegó entre semana, y Toni Kolega pues no tuvo minutos, que es una de las noticias, porque había sido titularísimo. Entonces, pues con esto se explica este Simnic Istra, que tenía muy buena pinta, pero que por la expulsión de Blagojevic, pues lo cierto es que se nos quedó algo corto el partido.
Fijaos que de 13 disparos que hizo el Sivnic, solo 3, mejor dicho, tuvo que parar Mačkić, y si miramos a portería, pues esos 3 son las 3 paradas que hizo el portero del Istra, poco más, mientras que el conjunto de Pula pues tuvo 2 disparos a portería, más 1 si consideramos que el palo también pues es una acción peligrosa, ¿no? Entonces, bueno, una lástima porque el Istra ve como desaprovecha una oportunidad de poder sumar 3 puntos a domicilio por la expulsión de Blagojevic, el capitán, y el Sivnic por no aprovechar esa situación de superioridad en la segunda parte. Vamos a hablar ahora de ese duelo que tanto nos apetecía por el regreso de Nenad Bjelica, cuando aún añoramos a Sergej Jakirovic, porque sí, en esta cuenta somos fans del técnico de Mostar. Pues damos la bienvenida a Nenad Bjelica, un entrenador que, como sabéis, en su etapa de futbolista, y esto algún día lo trataremos, pues fue jugador del Albacete Balompié, con el que jugó en primera división, ese gran Albacete, y después pasó por el Betis y las Palmas. Su último trabajo fue el Unión Berlín, en Alemania, donde tuvo algún percance por unas declaraciones un poco afortunadas, hay que decir, y ahora pues está de vuelta en el Dinamo de Zagreb, pese a que el club intentó o sondeó a técnicos de nivel, de prestigio, como el mismo Kovac, que ya, como sabéis, pues su punto álgido fue el Bayern de Múnich. También sondeó a técnicos que bueno, quizá tienen más nombre que bagaje, como Fabio Cannavaro y Ruud van Nistelrooy. Este nos hubiera gustado, y al final pues bueno, no se dio ninguna de las situaciones, y regresó Nenad Bjelica para empezar su segunda etapa al frente del equipo, y lo hizo con una goleada importante ante la Lokomotiva. Pues bien, camaradas, una de las cosas que queremos hacer para explicar este partido es ver el 11 inicial. Saldrán los 11, pero nos centraremos en el del Dinamo de Zagreb, cortesía de SofaScore, que, por si no sabéis, es una empresa de origen croata. Es una pues empresa que ha creado una aplicación, una web sobre fútbol, datos para seguir todos los partidos, en fin, infinidad de datos, y es de origen croata, así que vamos a ello. Pues ahí está, vamos a analizar el primer 11 de Nenad Bjelica. A la derecha veis el de la Lokomotiva, y a la izquierda vemos el del conjunto azul. Salió con un 4-2-3-1, ya avisó en la rueda de prensa previa que su Dinamo de Zagreb jugaría con 4 centrales. Jakirovic había utilizado mucho los 3 centrales y los 2 carrileros, pero él creía que los 4 centrales, los 4 defensas en este caso, pues es la línea con la que debe jugar, sobre todo para ser un equipo ofensivo que disponga o bien de un centrocampista más o bien de un atacante más. En este caso nos centramos más en el medio, ¿no? Con un 4-3-3, que también ya dejó caer que era la alineación que sacaría, o el sistema que utilizaría a partir de ahora, y así fue. Por las bajas de Mae y también de Catherine, que son los 2 centrales titularísimos, pues tuvo la oportunidad el español Raúl Torrente, que la verdad que hizo muy buen partido. Y bueno, no solo estuvo bien en defensa, donde cumplió francamente, sino que estuvo muy acertado en ataque. En los últimos minutos es verdad que ante una Lokomotiva ya pues decaída, en 2 córners, primero en un rechazo y luego con un remate portentoso, pues logró el cuarto y el quinto gol del Dinamo de Zagreb, pues redondeando una victoria importante tras los malos resultados en Europa y también en Liga, ante el Slaven Belupo, por ejemplo, y el derbi eterno ante el Hajduk Split. Raúl Torrente en este caso aprovechó muy bien su oportunidad. En defensa poco que decirle, poco errores, y arriba pues incluso pues metió 2 goles, con lo cual ojalá tenga continuidad. Veremos si cuando vuelvan Mae y Catherine, veremos qué hace Bjelica, si le da chances o no al ex central del Granada. A su lado pues también tenía al francés Maxime Bernauer, que había perdido su sitio con la consolidación de estos 2 centrales que decíamos, pero bueno, también jugó un buen partido. No tuvo el acierto que tuvo Torrente en el ataque, pero jugó un partido correcto. Es un jugador que tiene mucha proyección y que ha demostrado que en situaciones, escenarios difíciles, es capaz de rendir. Y por la derecha jugó Stefan Listowski, que el macedonio, uno de los capitanes generales de este equipo, pues se había acostumbrado incluso a jugar de tercer central, y si bien cumple, se limita sobre todo sus
virtudes en ataque. Es un más que lateral carrilero que tiene mucha llegada a campo contrario, que además tiene un buen centro, capacidad de remate. Es un jugador que siempre sorprende y ante la Lokomotiva pues quizá volvimos a ver la mejor versión del internacional macedonio. Seguimos en el centro del campo, donde Josip Misic es fijo y lo va a ser, y a su lado jugó Arjan Ademi. Es verdad que Petar Susic vuelve justo de unos problemas físicos. Veremos si cuando está al 100% se cuela en el 11 por Arjan Ademi, pero lo cierto es que el macedonio pues estuvo muy bien también, incluso metió un gol, y por delante jugó Martin Baturina, ese 4-3-3 que realmente serían dos jugadores más fijos y un jugador por delante como media punta, aunque Ademi sabemos que tiene mucha llegada, incluso respecto a esta imagen lo podríamos colocar un poquito más adelante, ¿no? Y por las bandas pues buscó Bjelica, regate, desborde y gol. Y son cosas que Hoxha tiene y que Córdoba pues debe demostrar que tiene. Es verdad que pues dejó alguna jugada buena, pero sigue siendo irregular a lo largo del partido, como mínimo los minutos que juega, y bueno, pues seguramente necesite jugar más, ¿no? Veremos si con Bjelica pues le puede dar otras instrucciones, lo puede guiar por otro lado para que intente ser ese jugador que se ha fichado, ¿no? El colombiano. Pero bueno, primer partido de Bjelica y Córdoba titular, y arriba Bruno Petkovic, que estuvo muy bien, marcó un golazo de falta, pero cuando digo un golazo es un auténtico golazo de libre directo, no cerca de la frontal sino bastante más atrás, y bueno, pues dejó otro gol para el recuerdo en su carrera o en su etapa en el Dinamo de Zagreb. A partir de aquí vimos un Dinamo más agresivo, que fue a buscar al rival a campo contrario, que como ya advirtió Bjelica sería más vertical, jugaría más rápido, no tanto toque, no tanto retener el balón, sino intentar combinar con 2-3 pases con los compañeros y a partir de ahí llegar al área contraria. Todo bastante en la Lokomotiva, que pues sigue sin carburar, a una buena actuación le sigue otra de mala y que está en el fondo de la tabla. No es el colista, pero vaya, está muy cerca de esas posiciones, de hecho es antepenúltimo y bueno, pues le está costando tirar del carro a Cabralla mucho más de lo que quizá él esperaba. Sí que es verdad que lo hemos comentado siempre, las bajas que ha tenido bueno, pues han dejado el equipo huérfano de referentes. Luego contestaremos a una pregunta relacionada con un oyente que nos pregunta precisamente por quiénes creemos que son los referentes actuales o de futuro de la Lokomotiva. La verdad es que es una pregunta bastante complicada. Y lo cierto es que la Lokomotiva pues no fue rival para el Dinamo de Zagreb. No era el mejor día para visitar el Maksimir. Venía el equipo de 2 derrotas o 3 derrotas seguidas, 2 de ellas muy dolorosas, del cambio de entrenador. Se esperaba una reacción de los jugadores y bueno, pues así ha sido. ¿Y quién ha pagado el plato? Pues el más pobre, uno de los más pobres del lugar, la Lokomotiva, que bueno, ya que tenemos el gráfico pues podemos ver cómo bueno, se van consultando nombres. Por ejemplo, destacaba Modi Bune en el lateral derecho, no tuvo su mejor partido. Luka Verbancic, que metió un gol a su ex equipo o el equipo que le tiene cedido, que bueno, pues marcó ese 3-1 que parecía dejar alguna opción a la Lokomotiva, pero ni mucho menos. Feta Fetai, que ya está consolidado en el centro del campo, y arriba volvió Robert Mudracija, que se aprovechó que Verbancic jugó más como doble pivote para recuperar su sitio en la media punta, un jugador quizá con más gol. Y luego Silvio Gorichan por izquierda, Frank Karic por derecha y Dušan Čop en punta. Un Dušan Čop que no pudo repetir la exhibición del curso pasado, marcó 3 goles, recordemos, en el Maksimir, en esa gran victoria de la Lokomotiva. No ha podido repetir y por ende el conjunto de Cabralla salió bastante escaldado. Derrota dura y bueno, pues síntomas de reacción, de rebeldía en ese Dinamo de Zagreb, que ahora afrontará la Champions ante el Mónaco este miércoles en el primer partido en casa que jugará en la liguilla principal de la máxima competición continental. Pues nos vamos con esto al domingo, porque tuvimos 2 auténticos partidazos, uno de ellos entre 2 equipos que prometen bastante a nivel de juego, los Osijek y el Varaždin.
Pues bien, el Osijek se impuso por 2-1 al Varadin en uno de los partidos, insistimos, más atractivos de la jornada. Primero porque el Osijek es un equipo que tiene una idea bastante apetecible y que está progresando y que se está consolidando. Una vez lograron la primera victoria, parece que el equipo ya ha arrancado, ya Copitele en el banquillo y José Boto en la dirección, pues más tranquilos, podrán trabajar mejor, sin tanta presión, sin tanto ruido. Lo sé que poco a poco se sitúa en las posiciones donde debe estar, aunque aún debe llegar a esa mínimo cuarta plaza, pero bueno, va por buen camino y además parece que ya sin esa presión y también con el paso de los días, de los entrenamientos, pues ya se asimila bastante más el concepto futbolístico de su técnico, ¿no? También ayuda que los 4 últimos fichajes, los 4 grandes, podemos decir así, ¿no? Pues también se estén consolidando, y uno de ellos es Jakubovic, el ex delantero del Maribor, que fue el artífice de la victoria del Osijek con pues 2 goles de bella factura. Uno de libre directo, un golazo también, un poco diferente de Bruno Pekovic, pero al fin y al cabo un golazo de libre directo que sorprendió a Marko Malenica en la portería, en este caso a Josip Silic, queríamos decir. Malenica es el portero que es el titular ahora mismo en el Osijek, en detrimento del joven Chablina. Y al que decíamos, había cambio obligado en la portería del Varadin, tuvo que entrar Josip Silic, un jugador que bueno, pues no está ni mucho menos habituado, 24 años, ex del Dugo Polje, por la baja de Celenica, y bueno, no sé hasta qué punto el Varadin lo notó, porque es un equipo que crece mucho a través de su seguridad defensiva. De hecho, hasta la fecha solo había encajado 2 goles, lo hizo en el mismo partido ante el Hajduk Split en 7 jornadas, y ahora pues ya ha encajado otros 2 también, hay que decir, en un mismo partido. Y bueno, Celenica sabemos que es uno de los jugadores más importantes del Varadin, y su ausencia pues seguro que en la defensa se nota por la seguridad, por la experiencia que transmite, ¿no? Bueno, Silic no pudo rendir al nivel, pero es verdad que se encontró con un Jakubovic que marcó un golazo de falta y que luego culminó una jugada colectiva que creo que ya refleja un poco lo que quiere Copitelli, un equipo que tenga el balón, que juegue bien al fútbol en el sentido de jugar en pocos toques, combinar y llegar al área a través de esa idea, ¿no? Y en una de esas Jakubovic pues metió el segundo gol y bueno, diríamos que ahí se acabó un poco el partido. Es verdad que luego Mamic pudo descontar para el Varadin en los minutos finales, este chico de 22 años que viene de jugar del Siroki Brigek, y bueno, pues dio quizá algún punto de emoción, pero ya era muy tarde para buscar el empate ante un Osijek más fiable, un Osijek que consolida esos nombres a falta de Rinley. Seguramente sí que, por ejemplo, Alessandro Tulla, que ojo, tuvo problemas físicos, veremos el alcance de la lesión, pues es titular indiscutible junto a Jelenic en el eje de la zaga. Tiago Dantas, el astro portugués, también se consolida en el centro del campo. Simon Mikolčić va teniendo sus minutos en la media punta, y luego Anton Makovic quizás el que ha dado un paso atrás o no está rindiendo al nivel de los primeros partidos, pero bueno, es un chico joven, hasta ahora había llevado el peso del equipo y ahora parece que pues estos jugadores junto a Jakubovic pues pueden hacerlo, y bueno, quizá a ver si así se libera un poco más y puede volver a rendir, puede volver a disfrutar sin tanta presión, ¿no? Luego tuvo minutos también Hernani, como decíamos, Pedro Lima, el brasileño, que también tenía que ser importante. La verdad que podíamos esperar un centro del campo, Marco Soldo, Tiago Dantas en el doble pivote y Pedro Lima a la media punta, un jugador con mucha magia, con mucho talento, pero que de momento se ha visto relegado al banquillo, y bueno, veremos si puede aprovechar su oportunidad cuando se le dé, que seguro que le va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, se confirma la reacción de los Osijek, y el Varadin que bueno, pese a la derrota, sigue estando en esa zona alta, y bueno, estamos seguros que tampoco va a ser un dolor de cabeza esta derrota. Al final fue un partido igualado, de hecho el Varadin tuvo más posesión, 53% por 47% del conjunto local. Disparos, un total de 16, 3 paradas de Malenica en la portería local, con lo cual es verdad que el Varadin mereció
algo más, porque su portero solo tuvo que ejercer una vez en la portería, más allá de no poder hacer nada, los 2 goles encajados, y son 4 tiros a puerta por 3 del Osijek, con lo cual, bueno, el Varadin tuvo sus ocasiones, no las aprovechó, y bueno, pues por ahí también se explica un poco su derrota en el Opus Arena, que hay que decir que presentó una imagen bastante pobre, hasta la fecha habíamos visto unas gradas no llenas, ni mucho menos, pero con buena presencia de público, y en esta ocasión no fue así. La verdad que da un poco de pena, porque al final es el mejor estadio que tiene Croacia, es un estadio nuevo que cumple justo su segundo año y os es jugando la temporada y bueno, pues no acabó de llenarse ni mucho menos. Así que bueno, este era uno de los 2 partidos que teníamos en la jornada del domingo. Vamos a por el siguiente, es el derbi del Adriático entre el Rijeka y el Hajduk, entre el primero y el segundo clasificado. Y en este caso, pues también vamos a sacar la pizarra de la mano de SofaScore y vamos a ver un poco cómo se presentaban ambos conjuntos a una cita importante donde estaba en juego el liderato. Pues ahí vemos el 11 inicial del Rijeka, algo esperado, ese 4-1-4-1 ya inamovible de su técnico, con Slomislic en portería, Devetak en izquierda, Smolcic en derecha, el capitán fue titular esta vez, en el eje de la zaga Radeljic se impuso a Majstorovic y formó al lado de Niko Galesic, uno de los mejores jugadores del partido. Pivote único de Dejan Petrovic sosteniendo todo el centro del campo. La verdad es verdad que luego tanto Jankovic como Fruk, que juegan por delante, trabajan muy bien en defensa, pero bueno, es de elogiar que teniendo 2 jugadores tan ofensivos, Petrovic sea capaz de sostener el centro del campo día tras día. En izquierda entró Rukavina, en derecha jugó Marko Pasalic y arriba Conan Andrić fue el delantero titular. En el Hajduk Split, pues Lucic meta titular, no hay mucha discusión en ello. Melnach en izquierda, Simon Gergovic en derecha, luego tuvo que ser cambiado por problemas físicos, y esa pareja que ya podemos decir de memoria, Dominic Perkpic, el canterano, que se consolida al lado de alguien más experimentado como Filip Uremovic. En el centro del campo, los 2 jugadores que pueden manejar mejor el balón y que yo creo que se les debe pedir algo más de finalización, de gol, Filip Krovinovic y Ivan Rakitic. Además son 2 jugadores con muy buen pie, sobre todo Rakitic, y hay que pedirles un poco más en ese sentido. Y arriba pues viene lo interesante, porque Biuk jugó su segundo partido de titular, no tuvo su mejor día, ni mucho menos. Yo creo que aún está cogiendo el ritmo de competición tras no jugar demasiado en la pretemporada del Valladolid. Kalic se confirmó como media punta, es decir, Gattuso buscó más trabajo, más seguridad defensiva, porque le prefirió a él en lugar de Rokas Pukstas, que es el jugador habitual en la media punta, y a la derecha repitió Bruno Durdov, el junior, que también se va consolidando en el 11. No tuvo un partido tan destacado, ni mucho menos como el último en casa, su primera gran noche en Polhut. Y arriba Marco Livaja, que fue pues totalmente anulado por la zaga local. La verdad que fue un partido de mucha igualdad, no hubo un equipo que se impusiera al otro, la verdad que mucho respeto. Yo creo que los 2 equipos tenían claro que al final era el primero de los 4 enfrentamientos de esta temporada, como mínimo en la liga, y que lo más importante quizá era dar la sensación de competir y no perder, y si ese era el objetivo, pues los 2 equipos, de hecho Gattuso estaba satisfecho por el resultado y por cómo había competido su equipo, pues en ese sentido los 2 cumplieron, y la verdad que era importante, porque al final tenían una dura prueba, porque son los 2 mejores equipos de este inicio de liga, los 2 únicos imbatidos, que empatan a puntos al frente de la clasificación. La mejor diferencia de goles general pone al Rijeka por delante del Hajduk, pero bueno, al final están empatados, y sobre todo porque el Rijeka ya es un equipo que viene con esa inercia del año pasado, de ser un equipo muy, muy competitivo, excepto en Europa. Y pese al cambio en el banquillo, pues a la salida de Sopic y la llegada del nuevo técnico, pues sigue siendo así. Y con el Hajduk quizá había más dudas, sobre todo de dónde venía el curso pasado, del mal inicio de temporada, donde es verdad que pese a perder poco, las sensaciones no eran muy positivas, tanto en juego como también algún resultado en Europa, la eliminación evidentemente de la Conference League ante un rival de menor entidad sobre todo.
pero Gattuso poco a poco va engrasando la maquinaria. Esa victoria en Zagreb fue muy, muy importante en el derbi eterno para que el equipo cogiera seguridad, tanto en sí mismo individualmente como a nivel colectivo, con la idea de Gattuso, y poco a poco vamos viendo un equipo, pues eso, mucho más seguro con balón, muy sólido en defensa, que esa yo creo que es la clave primordial para el técnico italiano. Conociéndolo, sobre todo, va a ser una de las claves, pero si quieren luchar por la liga hasta el final, deben seguir igual de impecables en defensa. Y bueno, pues arriba pues confiar en ese talento que tienen, que no salió a relucir, también porque el Rijeka estuvo muy bien en defensa. Y bueno, al final pues sí que es verdad que sobre todo el Rijeka quizá tuvo más opciones, más apariciones en área contraria, pero bueno, tampoco fue un asedio ni mucho menos. Y bien, punto y seguido, no hay más para los dos equipos, seguir en ese estado de forma, intentar ganar a su próximo compromiso y bueno, y atentos porque seguro que el Dinamo con Bjelica va a reaccionar como yo estoy convencido que hubiera reaccionado con Jakilovic, pero bueno, eso ya es otro tema, otra cuestión. Y bueno, pues sí que es verdad que quizá el partido nos defraudó un poco a nivel de ocasiones, a nivel de goles, sobre todo porque no hubo ninguno, pero creo que respondió bastante al estado actual de forma de los dos equipos y que como mínimo vimos un partido competitivo, que yo creo que eso es la lectura más positiva, sobre todo si le preguntas eso a los dos técnicos, tanto a Radomir Dalovic como a Gennaro Gattuso. Así que bueno, veremos qué sucede la próxima jornada, donde los dos equipos evidentemente querrán hacer bueno el punto logrado en Rijeka. Y ahora vamos al último partido de la jornada, que se jugó el lunes por esas lluvias torrenciales en Belica Gorica, que el sábado obligaron a aplazar ese Gorica Slaven Belupo, un partido entre dos equipos muy necesitados de la zona baja, de hecho penúltimo y último respectivamente. Pues la verdad que si vamos a mirar el nivel de ocasiones y el nivel de goles, porque hubo 3 goles en el partido, aunque el último fue bastante cómico, pues sí que veremos que bueno, pues fue un partido bastante más atractivo que el que nos ofrecieron Rijeka y Hajduk en Rijeka. De hecho, 6 disparos a puerta del equipo local, 4 del equipo visitante. En Rijeka pues fueron 3 del Rijeka y 0 del Hajduk. Eso también indica un poco cómo de mal estuvo Hajduk arriba, pero fue un partido de ida y vuelta, totalmente. Los dos equipos se fueron a buscar, jugaron de tú a tú y vimos eso, una cantidad de ocasiones importante. Es verdad que el Gorica se benefició más de los errores individuales de los jugadores del Slaven Belupo, y el Slaven pues organizó más su ataque, bueno, pues con la virtud esta, ¿no?, que tiene el equipo, que demostró ante el Dinamo de Zagreb, de ser un equipo que con Mario Kovačević lo tiene bastante claro, tener más el balón. Yo creo que han tenido más el balón en estos pocos partidos que lleva el técnico que en las últimas 2 temporadas, ni que decir con Cekic, recordemos, aunque fue muy buen Slaven Belupo el de Cekic. Y bueno, buscando la transición, la verticalidad, con jugadores que se consolidan, como Gerkic, como Ivan Dolcec, izquierda y derecha respectivamente. Y arriba hubo una novedad, no estaba el delantero titular en este caso para Mario Kovačević, y jugó Dominic Martinovic, que además metió gol, hizo el gol del empate, con lo cual crédito para uno de los jugadores que, recordemos, llegó el pasado verano y que, bueno, quizá no sea la opción número 1 en esa zona, pero que bueno, pues demostró que puede entrar en la rotación perfectamente. No tuvo su mejor día Mikhail Kalmakov, ya lo diremos. Lo notó el equipo, y bueno, pues eso, errores individuales. Al final Gorica se adelanta con ese penalti de Mikel Akepornu, un penalti muy evitable, típico que un jugador va a rematar el balón, otro llega tarde y lo derriba, penalti claro y gol. Y luego pues es que el 2-1, pues, si no lo habéis visto podéis pasar por nuestro Twitter Live, que ahí lo tenemos retuiteado.
Ivan Susek va por un balón, lo coge, se le escapa de las manos y ahí entra un jugador que es Martin Slogar, que debutó con el Gorica, debe ser un jugador importante este Martin Slogar, recogió el balón muerto y anotó a placer ya en el añadido, en el 93. Con 3 minutos más que quedaban no hubo tiempo para mucho más, para el empate de la Slaven Belupo, que sin duda yo creo que el partido mereció acabar en empate, pero bueno, las cosas del fútbol es lo que tienen. Y en el Gorica, pues muy bien, nivel competitivo muy bueno también. Pese a las dudas de los últimos resultados, vimos un Gorica que, bueno, se asemejó un poco más a ese Slaven Belupo, un equipo que recuperaba balón, que sobre todo con Jurica Persic, el capitán, en el centro del campo, que recuperó infinidad de balones, podía salir a la contra en conducción e intentar encontrar ahí pues a Kapolica, a Majstorovic o a Kolar. Destacar también el buen partido de Adrian Pajasiti al lado de Persic en el centro del campo, un jugador que también es de recuperar, salir rápido en conducción. Ahí tiene dos jugadores importantes, Rajko Vidovic, y donde debe construir un poco su proyecto, evidentemente desde la defensa, pero una vez se recupera el balón son los dos jugadores que pueden aportar más. Además, son dos equipos que juegan muy, muy bien por las bandas, porque bueno, el Gorica pues sigue jugando con esos dos carrileros, Stirek por izquierda y Dino Mikanovic con derecha, tienen mucha llegada, tienen gol además, buenos centros de calidad. Y luego el Slaven Belupo con Kovacevic pues también es muy vertical por los lados, con Gergic y Dosec, que ya se han quedado en esa posición de forma fija. Así que vimos un partido muy, muy atractivo, con dos equipos que se buscaron mutuamente, que fueron a por el partido, no se dejaron nada, no hubo un equipo que se encerrase, sino que había momentos de todo, fases del partido donde quizá era más superior el Slaven con el balón o el Gorica siendo más seguro en defensa, pero al final fue todo muy, muy igualado y de hecho la posesión fue 53 para el Gorica, 47 para el Slaven Belupo. No hay mucha diferencia en ese sentido. Es verdad que por poner un pero al Slaven Belupo, los jugadores que salieron del banquillo, Sakota, Liber, Muric, que quizá tuvo menos minutos porque salieron 84, no aportaron al equipo ese punch, ¿no? No pudieron ofrecer el mismo rendimiento, para que nos entendamos, que Dosec o Gergic, sobre todo en los costados, ¿no? Entonces Kovacic tiene que recuperar a estos jugadores porque tienen calidad para hacerlo bien, sobre todo Robert Muric tiene mucha calidad y bueno, no sé si para ser titular, porque Dosec está muy bien en esa banda derecha, pero sí para, tener más minutos y ser determinante. Y en el Gorica pues sí que, bueno, pues entró por ejemplo Slogar, que metió el gol, sí que es verdad que fue fruto de un error, pero bueno, Toni Matkic también tuvo buenos minutos, demostró que es un jugador que también en el centro del campo puede ser un jugón interesante. En fin, en ese sentido el banquillo de Gorica salió y aportó más que no el del Slaven Belupo. No fue un factor diferencial, excepto que, insistimos, marcó Slogar, pero es que se encontró el gol, es que el regalo de Susac fue oye, métela porque si no me da la risa. Entonces poco se le puede achacar o poco se le puede ensalzar en este caso al delantero, más allá de estar vivo, seguir la jugada y tener el acierto a puerta vacía, hay que decir. Así que bueno, con este partido finalizamos el resumen de esta octava fecha del campeonato y vamos a ver cómo queda la clasificación. Pues ahí tenemos el Rijeka y el Hajduk Split al frente de la tabla con 18 puntos, 5 victorias y 3 empates para cada uno, ninguna derrota. Sobre todo destacar que el Rijeka solo ha encajado un gol, que fue el del Dinamo de Zagreb. Cifras espectaculares, pese al cambio en el banquillo, insistimos, es que no está anotando absolutamente nada, solo un gol en contra del conjunto de Rijeka y eso, pues 14 goles a favor. Veremos si aguanta todo el tirón, pero tiene muy buena pinta. En cambio el Hajduk pues ya ha encajado 5, que no son tantos como los que ha encajado el Dinamo, que si le restasen los 4 del Slaven Belupo pues tendría prácticamente las mismas cifras, ¿no? El Dinamo tercero a 2 puntos del Rijeka y del Hajduk, aprovechando ese empate en el derbi del Adriático. Cuarto se mantiene el Varaždin pese a la derrota con 12 puntos, uno más que el Šibenik. Sexto ya el Osijek, que han ganado 3 victorias consecutivas y está pues a menos de un partido de ponerse cuarto, que debería ser el próximo objetivo.
Y a partir de aquí, equipos que están, pues bueno, a un paso de escaparse del descenso o de meterse en la pelea, como son el Gorizia y el Istra, con solo 3 puntos más que la Lokomotiva y 4 más que el Slaven Belupo. Antes decíamos que el Gorizia era penúltimo, no. La Lokomotiva, tras esta jornada, se han cambiado las tornas. Entonces, bueno, así están las cosas y vamos a hablar de la próxima jornada. Empezará el viernes. Insistimos, ya el Istra está abonado a jugar los viernes. Es algo que ya hemos visto en las últimas temporadas y parece que se está consolidando en esta también. Recibirá a Losirke, que en un muy buen partido donde evidentemente el Istra debe reaccionar a los últimos resultados, intentar mantener el nivel que demostró en la primera parte ante el Sivnic y evidentemente para hacer frente a un rival que ha crecido mucho en las últimas jornadas como es el Osijek. El sábado a las 4 de la tarde es el Lokomotiva Gorizia, un partido también interesante entre dos equipos necesitados de triunfo, sobre todo el cuadro local. Es un partido que debe ganar sí o sí para intentar salir de apuros. Veis que ya estrenamos un nuevo horario, sábado a las 4 y luego el segundo turno a las 6:30 entre el Slaven Belupo y el Rijeka, un partido donde pues bueno, pues el Slaven Belupo le puede poner en muchas complicaciones al Rijeka. Lo vimos ante el Dinamo de Zagreb. Sobre todo cuando robe balón en la transición puede ser un equipo muy, muy peligroso y ahí el Rijeka tendrá que hacer gala pues, de ese nivel defensivo que ha demostrado hasta ahora. Sin ninguna duda es un aval y tendrá que volver a exponerlo una vez más. Luego ya el domingo los dos últimos partidos, ese Varazin Dinamo de Zagreb a las 4 de la tarde y para acabar ese Hajduk Split Sivnic. Diríamos que Dinamo y Hajduk son los dos favoritos. Quizá el Dinamo pueda tener más resistencia de un Varazin que es muy competitivo, que también está muy bien en defensa, y un Hajduk que explique evidentemente es superior al Sivnic y que la clave va a estar en si es capaz de anotar pronto. Si es capaz del Hajduk de anotar pronto, el Sivnic ya se verá obligado a jugar a remolque, a exponerse un poco más y bueno, por ahí puede tener el partido el Hajduk, que anotar pronto. Si no, el Sivnic es un equipo que hace los partidos largos y que a ti te va pesando los minutos el hecho de no marcar y a ellos les beneficia y en alguna contra te pueden cazar. Así que, bueno, veremos qué es lo que ofrece el último partido de esta novena jornada, que ya, insistíamos antes, será la última de la primera vuelta. Vamos ahora a repasar la pregunta de un oyente en nuestra sección de respuestas al público. Pues bien, Andoni, que es un auténtico fan de la Lokomotiva, nos decía, oye, ¿quiénes pueden ser los referentes de todo esto, en iVoox, ¿no? En nuestra cuenta de iVoox, donde subimos el ajedrez en formato de podcast, para aquellos que les haga más uso, les haga más gracia o tengan mejor disponibilidad para escucharlo que no verlo. Y entonces pues nos preguntaba qué referentes creíamos que hay ahora mismo en la Lokomotiva de presente y futuro. Pues a ver, de presente te diría que Dušan Čop. Primero porque es el capitán, segundo porque es el jugador con más experiencia y tercero porque es el delantero titular e indiscutible de este equipo. Más o menos acertado en sus partidos, pero es así, es el delantero indiscutible. Claro, falta quizá jerarquía en otras zonas del campo. Por ejemplo, en el medio pues tenemos dos jugadores muy jóvenes, Berbancic y Smakak. Ya no tienes a un Bubancha, el montenegrino, que se fue traspasado este verano y que era pues uno de los jugadores importantes en el centro del campo. También Silvio Gorichan en la banda izquierda, aunque no es un jugador muy, muy regular, pero tiene sus puntos, ¿no? Debe ser también uno de los referentes, líderes de este equipo. Y atrás, pues, en este caso, se fichó a un jugador veterano, como es Dennis Collinger, que ya pues tuvo una anterior etapa en el club. Y bueno, a medida supongo que pasan los partidos, pues también será más protagonista, ¿no? Y respecto al futuro, pues es un poco complicada esta pregunta porque, a ver, si me dices un jugador que yo ahora vea en la Lokomotiva, que en unos años, pues si sigue en el equipo pudiese ser importante, te diría
pues seguramente es Makak en el centro del campo o Feta Fetai. El problema, ya lo sabes, Andoni también y los demás, ¿no? Es que la Locomotiva, que está acostumbrada a sacar a jugadores con talento, que es una virtud, también está acostumbrada a venderlos en poco tiempo, no tienen los 20 años y ya les traspasan. Entonces, bueno, todo irá en función de si la Locomotiva es capaz o tiene la voluntad de retener a estos jugadores un poco más de lo que está haciendo, por ejemplo, con Sotisic, pese a que vengan ofertas importantes que cuesten rechazar, porque al final es mucho dinero. Al final la Locomotiva también tendría que tener la visión. Pasa que es difícil, porque al final el jugador también, cuando viene una oferta interesante, se quiere ir. Entonces al final ahí tienen que ir de la mano club y jugadores, metiendo por medio a los representantes, evidentemente. Pero la verdad que es una pena, porque si la Locomotiva logra retener un poco más a sus mejores jugadores, sobre todo a los que saca de la cantera, bueno, pues primero se podrían revalorizar mucho más en el mercado y a corto o medio plazo poder ser traspasados por incluso una cifra mayor. Y por otro lado, quizá le daría tiempo a seguir compitiendo a un buen nivel en la liga, intentar hacer algo en la Copa, mientras se van desarrollando, van saliendo y van teniendo oportunidades los nuevos chicos de la cantera. Sería algo ideal, pero no lo ideal o lo soñado siempre se puede materializar, y menos en Croacia, con los clubes que pues compiten ya no por Europa, sino por resistir cada año en la máxima categoría. Así que, bueno, espero que haya respondido tu pregunta. Y nada, brevemente, tenemos este miércoles fase de liguilla de la Champions League. El Dinamo de Zagreb juega a las 9 en casa ante el Mónaco. Vamos a mirar simplemente que el tema de la Youth League, porque ahí está, efectivamente el Dinamo juega ante el Mónaco a las 9 en un partido que se puede ver por la Movistar Fútbol en Liga de Campeones, el número 4 me sale aquí. Y pues a nivel de Youth League también tenemos partido a las 2. El Dinamo recibe al Mónaco, obligado a ganar después de la derrota en la primera jornada ante el Bayern de Múnich. Decir que a diferencia de la competición de los mayores, la Youth League se juega en 6 partidos, es decir, hay 2 rivales a los que los mayores se enfrentan que los juniors no van a hacerlo. Ahora me quiere sonar que era el Dortmund y el Milan, no estoy del todo seguro, pero diría que iban por ahí los tiros, o al menos uno de los dos seguro que estaba en esa ecuación. Y bueno, pues nada, a seguir también un poco la aventura del Dinamo, a la espera que ya en la próxima ventana de Champions pueda debutar la Locomotiva, que está esperando el rival, y entrar en liza en la ruta de campeones en la próxima eliminatoria. Muchas ganas de ver a los juniors de la Locomotiva compitiendo en la máxima competición continental de su categoría, ¿no? Y el Dinamo, pues bueno, un poco incógnita, porque veremos cómo se toma el partido Nena Bjelica, cómo lo prepara, cómo lo afronta, evidentemente con la mayor de las ambiciones, pero bueno, veremos también qué equipo saca. Esto es importante, ver qué jugadores se consolidan y cuáles no. La voluntad, la manera de afrontar el partido, si queriendo tener el balón, ser protagonista, cosa difícil, ¿no? Un rival ante el Mónaco, que sobre todo cuando recupera balón te mata. Puede dar fe el Fútbol Club Barcelona de todo esto, ¿no? Y ver eso, pues saber qué voluntad tiene. Con Jakirovic seguramente veríamos un equipo más pues que sí, quisiera tener el balón, pero bueno, seguramente más cuando pudiera recuperarlo, de ser vertical, de intentar aprovechar los espacios a la contra. Y bueno, en ese sentido veremos si Bjelica quiere mantener más el balón y no exponerse, o un partido más de ida y vuelta en el que, al menos en el contraataque, poder sorprender, ¿no? Un duro rival del Mónaco, pero bueno, cuando en casa Dinamo debe dar un paso al frente y sobre todo mejorar su nivel competitivo, que no vuelva a ser noticia entre semana porque ha caído goleado ante el Mónaco, como pasó ante el Bayern, aunque hombre, es difícil que se dé un resultado como aquel, pero bueno, yo ya no me atrevo a decir nada. Así que bueno, muchas ganas de ver al Dinamo de Zagreb en la Champions de nuevo, y a ver si es capaz de competir mejor. Ya sacaremos más conclusiones la próxima semana hablando del partido. Y nosotros pues nada, dejamos aquí el ajedrez de Fútbol Croacia. Muchas gracias por vernos y por seguirnos, porque está teniendo bastante regularidad las visualizaciones, unas 30 y pico, 40 visualizaciones cada programa, con lo cual estamos muy contentos. Evidentemente si fueran más, pues aún más.
pero la verdad que viendo que hay cierta regularidad, pues nos gusta. Así que nada, recordad simplemente que nos podéis seguir en Twitter, @futbolcroacia, también en otras redes sociales como Facebook, Instagram, en nuestra página web también, y en iVoox, donde subiremos este programa en formato podcast. Evidentemente, lo de siempre, pediros que os suscribáis porque es totalmente gratuito, no cuesta nada y pues oye, a nosotros nos hacéis un favor porque pues nos sube un poco la autoestima, a ver que va creciendo el número de seguidores, a ver si podemos llegar a los 100 a final de año y también pues evidentemente para vosotros pues os llegará alguna notificación cuando subamos contenido al canal. Así que ya lo sabéis, suscribiros y mira, si ya compartís pues fantástico todo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo del ajedrez de Fútbol Croacia. Hasta entonces, disfrutar tanto de la Champions como de la Super Sport HNL.